bienvenida a un nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa y hoy vamos a hablar de esa conexión ancestral con tu útero. Nuestro útero recuerda tanto de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de esa raíz ancestral. También vamos a ver cómo podemos honrar esa energía incluso después de una histerectomía. Traigo este tema tan maravilloso aquí porque ya has estado escuchando mi vivencia con la endometriosis, la histerectomía y sabes que me encanta esta parte científica y espiritual y quiero unirla todo y quiero traerlo aquí, dar voz para poner mi granito de arena, ya sea una mujer, una mami que vaya a pasar o ya haya pasado una histerectomía. Así que quiero empezar con una pregunta y que te hagas esta pregunta. ¿Qué historia habitan en tu útero que no son tuyas? ¿Y cuántas veces cargamos dolor que no nos pertenece? Este episodio es para traer claridad, no para dudas ni sentir culpabilidad. Cuando hablamos con el útero, eh, quiero llevar esta información, ¿no? De que vamos a estar hablando del útero, pero de una manera tanto física como energética. Entonces, hablamos de un órgano que ha sido portal de vida de nuestro linaje completo. Tu útero, tanto físico como energético, no es solo tuyo. Lleva memorias de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela, de generaciones de mujeres que precedieron. Así que, ¿qué cargamos de nuestro linaje materno? Ya has visto en episodios anteriores, sobre todo de la temporada 2, estuve hablando del tema emocional y hablé muchísimo de la carga hereditaria, esas lealtades invisibles, esos patrones. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí nuevamente de esa carga del linaje materno, esos patrones que hemos heredado, cómo heredamos, ¿vale? No solamente nuestros rasgos físicos de nuestros ancestros, sino que también heredamos esos traumas, esas creencias limitantes, esos mandatos sobre la maternidad, sobre el dolor, lo sumiso, lo silencio, ¿no? Todos estos silencios que traemos, estas cargas también, estos patrones por tabú. También lo que nadie habló, esa carga también lo tenemos, ¿no? Lo que nadie habló de nuestro linaje, esos abortos no mencionados, los partos que fueron muy traumáticos, los abusos, las pérdidas, las histerectomías forzadas, las maternidades no deseadas de nuestros ancestros. Y también, ¿qué otra cosa vamos a heredar, no? ¿Qué carga tenemos de nuestro linaje? El peso invisible. Muchas mujeres cargamos con muchísimos dolores menstruales, quistes, mioma, problemas uterinos que se manifiestan a través de dolor físico, pero también trae ese dolor ancestral no procesado, endometriosis, adenomiosis, todo eso. Nuestro útero empieza a hablar, a manifestarse, a somatizar para poder ser liberado. Entonces, el útero es como un depósito, ¿vale? De historia, un depósito de historia donde cada ciclo menstrual era una oportunidad de poder liberar, pero también lleva muchísima carga. Las mujeres de tu linaje no tuvieron voz, estaban en otra época, otra situación y no pudieron elegir sobre su cuerpo, qué querían, qué no querían. También el útero guarda información de lo no dicho de tu linaje. Y cuando a mí me dijeron que me tenían que hacer histerectomía, obviamente yo vi hacia atrás y me di cuenta de que muchas de mis ancestras ya habían tenido histerectomía. La verdad que ninguna de ellas le hicieron una histerectomía antes de los 40 años, como fue mi caso. Así que bueno, estuve indagando mucho, ¿no? La historia de la histerectomía y para mí la verdad es que la histerectomía es ese puente de quiebre y liberación. Aquí realmente está como que lo potente, ¿no? La histerectomía puede ser vista de diferente forma, de diferente manera, según cada mujer. Puede ser un corte simbólico con patrones que ya no te sirven, una oportunidad de poder soltar conscientemente lo que arrastramos de nuestro linaje. También puede hacer un ritual de cierre de ciclo ancestral
doloroso, obviamente siempre honrándolos, y puede ser también el inicio de un nuevo linaje. Tú como la que rompes la cadena. Así que ese útero físico yo siento que es esa casa de la vida, es la verdad, es un órgano multifuncional, no solo reproductor, también estructura de sostén emocional interno, el nervio pélvico, la conexión con tu sistema nervioso autónomo, el útero como un barómetro, ¿no? Se tensa, sangra, se inflama cuando algo va mal, condiciones también frecuentes que podemos tener como miomas, endometriosis, dolor pélvico, reglas muy dolorosas, menstruaciones muy dolorosas y muy alteradas. Todo esto lo carga también nuestro útero físico y yo siento que aquí el mensaje clave es cuando tu útero habla, no dramatiza, sino que avisa. Creo que la frase para identificar todo esto a mí me ayudó mucho el entender esta frase que es: el dolor menstrual no es normal. Es común, sí, es verdad, es muy común y ya has visto, lo he hablado con otros especialistas, pero realmente el dolor menstrual no es normal, no es normal. Muchas mujeres lo tenemos, pero sí es importante empezar a dar voz de que el dolor menstrual no es normal y tenemos que acudir a especialistas cuando tenemos estos dolores, un especialista que nos entienda y que esté allí de la mano con nosotros siendo empático. Así que bueno, una vez de hablar de este útero físico, quiero hablarte un poco del sistema emocional femenino, el útero como centro de memoria. Ya escuchaste todo lo anterior que guardamos, pero quiero ir un poco más profundo y es que el útero reacciona al estrés crónico, cortisol, adrenalina, inflamación, esos ciclos irregulares. También qué emociones hay allí, rabias no expresadas, esas tensiones pélvicas, miedo a soltar, esa retención de sangre, relaciones, historias, que obviamente muchas de esas historias no la conocemos. También esas emociones femeninas que guardamos es autoabandono y desconexión corporal. Sentimos realmente una anestesia emocional aquí. Soy 100% sincera contigo, esto era lo que yo sentía. Yo traía muchísimo esa carga, miedo también a soltar, pero algo que yo sentí muchísimo fue eso, ¿no? El darme cuenta cuando realmente conecté con mi cuerpo, que sentía una anestesia emocional total. Estaba desconectada de mi cuerpo, tenía un autoabandono. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos del cuello para arriba, ¿no? Eh, es diferente todo, es diferente todo. Cuando vivimos del cuello para arriba, estamos súper desconectadas, eh, tenemos muchísima resistencia a soltar esos miedos, no expresamos realmente esa rabia. Entonces el cuerpo guarda muchísima memoria. Todo lo que la mente intenta olvidar, todo ese inconsciente, nuestro útero está allí para hablar. Y ahora quiero pasar a esa dimensión energética, esa raíz, ese territorio, el linaje. La relación con nuestro chakra raíz, no sé si has escuchado hablar de los chakras, pues nuestro chakra raíz y el sacro está muy vinculado con nuestro útero y es esa seguridad, el deseo, la identidad creativa. El útero, como te dije anteriormente, es un portal, ¿no? Entonces el útero como portal entre mundos, vida, muerte, ciclos, límites energéticos, la importancia de decir qué es lo que entra, qué es lo que se queda. También nuestro útero en esta dimensión energética es un drenaje energético. Las relaciones sexuales sin presencia, sin estar consciente, maternidades vividas desde la exigencia, esa autoexigencia, traumas no integrados en nuestro linaje. Y siento que para esta dimensión energética la clave fundamental es: tu útero es un altar, no es un contenedor de culpa. Y aquí quiero hablarte, creo que este es un episodio para mí muy, muy potente porque
Cuando me enteré de mi adenomiosis, mi endometriosis, me di cuenta de que algo estaba pasando, de que mi cuerpo estaba somatizando por más terapias que había hecho, ¿no? Para sanar unas que otras cosas. Al final tu cuerpo siempre va a hablar lo que inconscientemente no quieres ver. Es normal, estamos programados para ello. Pero para salvarnos, ¿no? Lo que antes fue algo doloroso, para que no sea doloroso para nosotras ahora, actualmente, aunque sea diferente, está allí nuestro inconsciente para que no lo veamos tan claro. Entonces me di cuenta realmente de esta frase de que mi útero es mi altar, no es un contenedor de culpas, así que permitirme de verdad soltar esos miedos, soltar esas cargas, soltar tantas historias no resueltas y que no era mía, me ayudó muchísimo a poder hacer un ritual y despedirme de mi útero, no nada más de una forma física, sino de una forma espiritual, una forma energética. Entonces ahora te quiero hablar un poco de esa conexión ancestral, lo que heredamos sin darnos cuenta. Si has visto ya mi podcast y has visto episodios anteriores en la temporada 2, hablo mucho sobre epigenética, ancestros, así que bueno, si quieres poder entender un poco más este episodio, te invito a que puedas ir a la temporada 2 y veas esos episodios donde hablo sobre la epigenética, ancestros, lealtades invisibles, porque te va a ayudar muchísimo. Creo que fue en el mes de agosto donde prácticamente todo ese mes estuve hablando de ancestros, epigenética, lealtades invisibles. Entonces quiero hablarte un poco brevemente aquí de esos estudios epigenéticos donde marca qué es lo que pasa entre generaciones, esas historias femeninas heredadas, esos silencios, esos abusos, infertilidades, duelos no llorados, mandatos familiares, donde, por ejemplo, una de las frases más comunes que siempre veo en mi asesoramiento es calladita es mejor, ¿no? Calladita, buena madre, la madre perfecta. Buena mujer, ¿no? Y te das cuenta de que tu infancia fue así, la niña buena. Entonces sigues repitiendo, estás como adulta y sigues repitiendo esos mandatos familiares sin darte cuenta. Entonces es como esas narrativas que siguen moviéndose en nuestros ciclos hoy. Un ejemplo puede ser que, bueno, os voy a preguntar qué mujeres de tu familia no pudieron decir lo que sentía. Y tú hoy estás pagando ese precio. Este es un ejemplo maravilloso. Yo lo viví muchísimo, por eso te lo traigo aquí. Y me di cuenta de que las mujeres de mi familia no pudieron decir realmente lo que sentía. Había muchísimo tabú, había muchísimo mandato, había muchísimas lealtades invisibles. Y lamentablemente estamos eh, siguiendo esos mandatos, siguiendo esos patrones, siguiendo esas historias femeninas, siguiendo esas lealtades invisibles para una actualidad, para una vida que realmente ya eso no tiene peso y nosotras por eso estamos pagando ese precio. Quiero traerte un poco sobre el tema de la biodecodificación del útero. Esto es más amplio. Traigo una pincelada porque me parece súper importante. Cuando yo me enteré de que tenía adenomiosis, endometriosis, pues empecé a investigar, ¿no? Y dije, a mí me encanta el tema de la medicina y lo energético y la biodecodificación, siempre va conmigo. Tengo un libro donde sale todo el tema de biodecodificación, buscas la enfermedad y te dice el significado científico, lo emocional, lo espiritual. O sea, es un libro maravilloso. Y te quiero traer aquí un poco porque rápidamente cuando me enteré de eso empecé a investigar. Ya sabes que me encanta leer y todo lo que leo, todo lo que mi cerebro absorbe, te lo traigo aquí en este podcast de La maternidad no es color de rosa para de mujer a mujer y de mamá a mamá para que puedas entender un poco esto y poder expandir, ¿no? También la mente de muchísimas mujeres, de muchas madres. Siempre me he sentido una mujer disruptiva y por ende también una madre disruptiva. Así que bueno, todo este tema de biodecodificación, empecé a leer sobre el útero. Y el útero en la parte de biodecodificación es ese hogar, es ese nido, es esa identidad femenina. Luego empecé a ver y dije, vale, sí, este es mi hogar, esta es mi identidad femenina, es mi nido. Y se supone que también cargo aquí historias de
mis ancestras, ¿qué me quiere decir la endometriosis? Y busqué, ¿no? Y la endometriosis salía que era ese conflicto con el territorio femenino. Exceso de exigencia, dolores heredados, y para mí fue como totalmente, totalmente. Yo cargo desde pequeña eh, una autoexigencia brutal, ¿no? De ser la hija perfecta, de ser la madre perfecta, de ser la esposa perfecta, de ser la mujer perfecta. Y claro, todo esto lo venía arrastrando pensando que era mi personalidad y que yo era así y ya está, pero bueno, las otras técnicas que utilizo, ya te dije que hago astrogenealogía, allí me di cuenta de que cargaba ese mandato, ese patrón y dije, es que no es parte de mi personalidad, es que tengo que sanar esto. Yo creo que a mí la endometriosis, mi adenomiosis fue realmente un antes y un después para decir ya hasta aquí. Sé consciente ya de una vez qué es lo que te está diciendo tu cuerpo porque rápidamente te desconectas de él y cada día empezar a tener prácticas de conexión, de escuchar a mi cuerpo, a cada uno de mis órganos. Y creo que el útero me trajo eso, ¿no? Regresar a mi hogar, regresar a mi nido, regresar a mi identidad femenina desde mi propia esencia, no desde lo que vivieron mis ancestras. También estuve buscando un poco sobre otra biodecodificación del útero y te lo voy a traer aquí. Por ejemplo, miomas, que se escucha muchos, son esos hijos simbólicos no expresados, proyectos estancados, rabia hacia la maternidad, infertilidad. Cuando hablo de esto, hay personas que tienen miomas y son unas madres maravillosas, preciosas de verdad, y pueden decir, no, Carol, yo no siento rabia hacia la maternidad, pero es que recuerda que esto no es tuyo, es algo inconsciente que viene a lo mejor de tu linaje y no de tu mamá, no de tu abuela, sino de tu tatara abuela, porque antiguamente no podían expresarse, no podían decir muchísimas cosas. Entonces, por eso te digo que este episodio no es para cargar culpas, para sentirte mal, todo lo contrario, para traer claridad y decir, oye, mi cuerpo me está hablando historias que no son mías y es momento de liberarla. Así que bueno, te traigo también aquí la infertilidad, es miedo a ser madre y también miedo a ser madre por cómo fueron conmigo. Y me puedes decir, mi mamá, yo estoy trabajando el tema de fertilidad y mi mamá Carol me trata súper bien, tuve una conexión muy bella con mi madre y es, vale, perfecto, me encanta. Pero en las historias anteriores de tu linaje femenino, ya sea materno o paterno, ¿cómo fue esa historia entre madre e hijos? Porque ahí habla muchísimo también. Y también la infertilidad es creencias de no valía, creencia de no sentirte válida. Luego también otro tema que se habla mucho con el tema del útero es el quiste. Son esas emociones que están encapsuladas sobre lo que no se dijo. Entonces creo que el mensaje claro de la biodecodificación es una mirada, ¿no? Una mirada diferente de lo científico, lo emocional, incluso lo espiritual, ¿no? Lo que no se ve, lo que muchas veces cuesta entenderlo, ¿no? Y me lo dicen mucho, pero quiero traértelo aquí poco a poco, por eso te digo, si este tema del útero te llama, quieres sanar, siempre has querido sanar tu útero y sientes que ya es momento de liberarte de muchísimas memorias celulares que no son tuyas, sino que son una carga de tu linaje femenino, este episodio es para ti y te invito a que puedas ver los anteriores de la temporada 2 donde puedas ver y entender realmente la epigenética y el por qué no, los ancestros, lealtades invisibles, mandatos, creencias, porque ahí lo explico todo súper bien. Entonces, la biodecodificación es una mirada diferente. A mí me parece que es traer mirada integrativa de la parte científica, esta parte alternativa, pero sobre todo ser consciente de que no sustituye medicina. Es súper importante saber si sientes algo de tu útero, súper importante que acudas al médico, al especialista, a tu ginecólogo y te hagas los tratamientos debido. Pero sí es importante también que tengas esta mirada, si así te gusta, de la biodecodificación, porque siento que aporta muchísimas preguntas que tenemos para poder liberar.
Y bueno, quiero pasar a esta parte de recuperación, ¿no? De este territorio del útero que hablé anteriormente. Y realmente son prácticas concretas que las mujeres llevan algo útil a sí misma. Entonces el autotoque pélvico, la respiración uterina, rituales, el escribir, el quemar, el transformar historias familiares, movimientos pélvicos diarios, desbloquear fascias que guardan trauma, la ciclicidad menstrual, los registros emocionales por fase, el comer, la alimentación muy importante, el descansar como acto de soberanía corporal, ¿no? Creo que es importante. Y sobre todo una sexualidad consciente, placer sin deuda. Y así poco a poco vamos a ir recuperando ese territorio de nuestro útero, que es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestro nido, es nuestra identidad femenina. Creo que aquí una frase poderosa es: el útero se sana cuando volvemos a habitarlo. Entonces creo que es momento de volver a habitar este espacio, territorio de nosotras, que es nuestro útero, ese hogar, ese nido, y volver a conectar con nosotros. Y bien, Carol, ¿cómo hacemos todo esto? Pues te voy a traer aquí prácticas de sanación de linaje. Ya sabes que en casi todos mis episodios no me pongo aquí a hablar y hablar, sino que te traigo también toda esta teoría, prácticas, meditaciones, visualizaciones, ejemplos y herramientas para que lo escuchado lo pongas a la práctica. Así que te voy a dar aquí unas prácticas de sanación de tu linaje para que vayas empezando poco a poco. Pero sí te invito a que, si todo esto te resuena y te gustaría profundizar mucho más, me puedes escribir a mí o puedes escribir a personas que trabajan sobre esta temática y te ayudará a sanar ese linaje femenino. Una es ritual de reconocimiento, hacer un árbol genealógico femenino hasta donde tú puedas. Investiga las historias de tus mujeres, de tu familia, esos partos, esas pérdidas, esos silencios. Honra su camino sin juzgar. Luego, otra es la meditación del linaje. Visualiza conectada con una fila de mujeres detrás de ti y pregúntale: ¿qué carga puedo soltar por todas nosotras? Y dale las gracias, devolviéndole lo que es de ella, lo que no es tuyo, y visualiza, ¿no? Ese linaje femenino ya sanado, liberado. Puedes hacer también, como tercero, una carta a tus ancestras. Escribe lo que quieres decirle, lo que te duele de ella, lo que le agradeces, lo que la honras, lo que la respetas y lo que ya también no quieres cargar. Otro ritual puede ser el ritual de liberación. Puede ser con fuego, quemando una carta, puede ser con agua, dándote baños de hierbas, puede ser con la tierra, enterrar simbólicamente lo viejo. También otra parte puede ser trabajo corporal. Ya te dije que cuando nuestro útero se manifiesta es porque hay una desconexión corporal. Entonces, hacerte masajes conscientes, liberar esa tensión que guardamos en nuestra parte baja, ¿no? Liberar esas tensiones que el cuerpo va guardando aquí en la pelvis. Entonces, esos movimientos libres, dejar que tu cuerpo se exprese y empiece a contar esas historias que no son tuyas. Otro que podemos ir haciendo es resignificado de la carga de tu legado. Lo que sí quieres heredar, esa fuerza, esa resiliencia, esa creatividad de tus mujeres, de tu linaje, y lo que eliges transformar, ¿no? ¿Qué transformo? El dolor en medicina, el trauma en sabiduría. Entonces tú, como sanadora de tu linaje, cuando sanas, sanas hacia atrás tus ancestros, y también sanas hacia adelante, sanas hacia atrás, sanas hacia adelante. Y creo que esto es muy bonito, hacerlo incluso hasta antes de ser madre, hacer este trabajo, ¿no? De sano hacia atrás, para que cuando ya tenga mis hijas o mis hijos, ya vamos un poco más ligeros, ¿no? Pero bueno, si tienes hijas, hijo, estás a tiempo de hacer esto, de seguir sanando. Ahorita esto se ve muchísimo, somos muchas mujeres, incluso muchos hombres que están en este tema de sanador. Y creo que es muy bonito empezar a darle voz también a todo ello. Entonces, la maternidad, más allá del útero físico, es una maternidad simbólica. ¿Qué estás gestando?
proyectos también, ideas, comunidad, ser madre del linaje al sanarlo, ser madre de ti misma, rematernizándote, el útero energético que acuna, ¿no? Que acuna esas creencias. Entonces hay que liberar esas creencias, soltar todo eso que nos va pesando cada día y de verdad nos bloquea, no nos permite disfrutar de nuestra relación con nuestra pareja, nuestra relación con nuestros hijos, pero sobre todo de nuestra relación con nosotras mismas, que creo que es lo más importante, nuestra relación también con nuestros padres y por ende pues con nuestros ancestros. Así que bueno, te voy a ir trayendo ya una práctica de cierre donde vamos a brevemente a visualizar un poco. Te pido que tomes unas respiraciones profundas. Vas a colocar las manos en tu vientre y vas a decir mentalmente, honro a las mujeres que me precedieron, libero lo que ya no sirve y mantengo lo que nos fortalece. Y soy el puente entre lo viejo y lo nuevo. Bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio. A mí me encanta todo este tema de traer la ciencia con lo espiritual, con lo invisible. Así que bueno, tu útero, presente o ausente, sigue siendo ese portal de creación. Cuando tú sanas tu relación con él, con tu útero, sanas también generaciones. No estás sola en este camino. Camina con todas las mujeres de tu sangre y ahora tú eres la que eliges escribir ese nuevo capítulo, ese nuevo guión de tu vida. Y recuerda que la maternidad no es color de rosa, pero es profundamente sagrada cuando la honramos desde la verdad. Así que, bueno, encantada de poder estar aquí, compartirte un poco más mi experiencia y todos los conocimientos que he estado estos años captando. Y bueno, te comparto que tengo un reto de despierta tu poder femenino interior. Llevo ya varios años dando ese reto, así que te invito a que lo puedas ver. Lo voy a colocar por aquí abajo, disfrútalo, tiene una masterclass donde te explico muy bien todo sobre todo esto de la epigenética, el útero. De verdad es una masterclass maravillosa. Haz el reto porque te va a ayudar estos días a reconectar contigo, a reconectar con tu útero, a reconectar como mujer, como mamá, pero sobre todo recuerda que no estás rota y estás volviendo a casa y qué bonito poderte acompañar en este reto. Y en esta masterclass. Dejaré por aquí la masterclass a ese reto de despierta tu poder femenino interior. Y si no, en mi Instagram, @caroldelpozo bajo, está donde puedes ver el link, meterte y pedir el acceso a ese reto. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Muchísimas gracias por esa escucha activa y muchas gracias por esos mensajes tan hermosos que me dan. Chao, chao.